Pues hay un capítulo que pone de las personas y espíritus que vagan bajo la tierra. Y me llamó la atención porque empieza a hablar de los gnomos, pero no los gnomos como una figura abstracta. Bueno, sí, como una figura abstracta, pero a la vez le pone sangre y carne. A ver, bajo la tierra vagan unos seres semi-humanos, ¿ves? Ya lo trata como si tuviera algo de humanidad. Llamado Nognis, habitantes de las montañas, pero sus verdaderos nombres son silfos, pigmeos o gnomos. No son espíritus, pero se les compara como si fueran espíritus, por la similitud de sus artes e industrias, que son comunes a los espíritus. Tienen carne y sangre como los seres humanos, mientras que los verdaderos espíritus no las tienen. Como dijo Jesucristo a sus discípulos cuando se reunió con ellos y tenían miedo, aunque las puertas estaban cerradas, sentidme y tocadme, pues un espíritu no tiene carne ni hueso como yo. Con esas palabras, él mismo nos enseñó que un espíritu no tiene un cuerpo real, cosa que sí tienen los gnomos según su escritura. Además, habla de que de esta creencia tuvo su origen ese dicho vulgar que asegura que ofrece riqueza en abundancia a quienes se entregan a ellos, ¿no? Pero bueno, vuelta a decirte que solo hay que entregarse a Dios y ya hablaría y lo compararía también con el demonio, ¿vale? Te decía que el demonio no da poder, pues el poder solo lo tiene Dios. Los gnomos estarán privados de espiritualidad, al igual que el demonio. Los gnomos pueden atravesar las ventanas cerradas y puertas y meterse en los sueños. A veces pueden poseer a las personas que lo invocan y retorcerle el cuello. Está comparando como si fuera una posesión demoníaca. En la página 83 vi también que decía: la causa fue únicamente la imaginación, es decir, el miedo a los disparos que le abatió y aterrorizó tanto que no pensaba en otra cosa, sino que iban a ser heridos, y eso le condujo a la muerte. Este ejemplo está hablando de cómo la mente es la enfermedad más grande que hay. De hecho, comparó, que no sé si lo he anotado por algún lado, ¿no?, que la mayor caso de la peste se acababan contagiando por la mente, porque se obsesionaban en que la iban a coger y de tanto pensar en ella, pues incentivaba que lo cogieran. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra de todo esto que está diciendo Paracelso. Hombre, no sé, lo de los gnomos me parece muy extraño, la verdad, pero bueno, pero todo es sabido que si tú eres una persona alegre, estás transmitiendo alegría, y a tu alrededor lo que tienes es alegría. Si eres una persona que piensa y actúa con cosas malas, pues está incentivando eso. Pues la página 85 dice que nada, eso, que todas las cosas se asocian a la imaginación y que la fe es la exaltación y la confirmación de todas esas cosas, pues sin fe todas ellas y sus semejantes son vanas y carecen de fuerzas. También hablaba un poquito de ese dicho, ¿no?, de que la fe mueve montañas. Tenemos ya la página 91 que habla de los tesoros. Y además también te habla de que los gnomos y de que estas entidades pues muchas veces protegen los tesoros, y que incluso los espíritus protegen los tesoros, y que una forma muy
muy hábil para saber si hay un tesoro en un sitio es que haya, o si hayan escuchado los rumores de que hayan espíritus en esa zona protegiéndolo. Incluso decían que los gnomos podían transformar ese tesoro, todo esto, las cosas que dice Paracelso, ¿sabes? En heces, excremento o en tierra. Y además habla de transmutación. Todas estas cosas habrá que hacer comprobaciones, pero ya os digo yo que esto tiene mala pinta. Te digo, si es que no voy a engañar, yo llevo una escuela que desvela esos secretos naturales y me estás diciendo que hay gnomos. Yo puedo entender de cierta forma que son orbes, pero ya le pones forma, le dices que tienen cuerpo, los orbes no tienen cuerpo y tal, pues ya cuesta más de creer. A lo mejor es un símil de algo que yo por eso quiero dejarlo recogido todo, porque hay muchas cosas de alquimia que ahora no entiendo y a lo mejor en la escalera de los sabios, a medida que vayamos avanzando, vamos entendiendo más. Entonces quiero que estén ahí recogidas por si en un futuro las podemos desvelar juntos. Ahora pasamos a la página 91. Habla otra vez de los tesoros. Dice que es más fácil detectar los que son de oro y plata que los que pueden ser de enseres de personas. No sé por qué. Y además que deberemos acudir a las Sagradas Escrituras, que dice que Dios juzgará el mundo por fuego. Y en los Salmos, que el oro y la plata se juzgan por el fuego. Mira, esto ya... Las transmutaciones... no, esto ya es repetirse. Vamos a seguir. Además, también habla de los demonios, ¿no? Que dice que contra los endemoniados no hay que olvidar que Dios no los olvidó e intentar tener pensamiento siempre para liberar al demonio. En la página 104 habla de que debe haber personas en oración delante de él y si no reza con él debe ser tratado con mayor severidad, es decir, hay que atar al poseído rápidamente de pies y manos y luego enojarse mucho con él, obligándole severamente. Se seguirá rezando delante, exhortándole o pronunciando las mismas palabras de la oración. Por esos medios se puede inducir a esa persona a rezar día tras día hasta que el demonio saldrá de ello y les abandonará. Estas palabras bastarán para la expulsión de malos e impuros espíritus porque